Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo consiguió? Dice la palabra del Señor así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oramos. Señor, quiero darte muchas gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por toda tu paciencia para con nosotros. Te ruego que nos hables, que nuestros corazones puedan arder al oír, Señor, el Evangelio, que nuestra vida sea conformada de acuerdo a tu voluntad, Señor. Usa este sermón que hemos preparado. Nosotros hacemos un esfuerzo humano para poder estudiar y preparar estos temas, pero solamente tú, Padre, tienes el poder de transformar los corazones por medio de estas enseñanzas. Te ruego que uses toda esta serie de sermones basados en el libro de Jonás para llevarnos a la madurez, al crecimiento, a dar frutos, Señor. Frutos no solamente de labios, que es fácil hacerlo, aunque también lo manda tu palabra, frutos de labios que confiesen tu nombre, pero también frutos visibles en nuestra vida, Señor, en nuestras acciones, en cómo somos, en cómo vivimos, Padre, para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy se titula La salvación es del Señor. Como recordarán, hermanos, el último sermón de Jonás que vimos la semana pasada, acabamos en Jonás 1:17 con que a Jonás se lo había tragado un pez. Y es aquí donde retomamos entonces la historia. El capítulo 2 retoma a partir de ahí y nos cuenta qué fue lo que pasó cuando Jonás estaba en este pez, en el vientre de este pez, por 3 días y 3 noches. Algunos han llamado a Jonás capítulo 2 el Salmo de Jonás. Otros lo han llamado el poema de Jonás o el canto de Jonás. Mi Biblia tiene como encabezado oración de Jonás. Yo uso la Reina Valera de 1960, pero estuve checando varias versiones y me di cuenta que por lo general varias versiones le pusieron como encabezado la oración de Jonás. Si usted se da cuenta, una de las razones por las que muchos estudiosos han llamado esto un salmo o un canto o un poema es porque el estilo literario cambia. Lea conmigo, verso 1, pero mire luego cómo cambia el estilo literario del verso 2 al 9. Cambia de un estilo de prosa, de una narración normal, a un estilo poético. Es decir, esto es algo que puede ser un canto, puede ser un poema, puede ser un salmo, entendiendo que salmo y canto son prácticamente sinónimos en las Escrituras. Podríamos decir entonces que esta es una oración hecha canción. Jonás se puso a cantar y adorar a Dios dentro del pez. Esto me recuerda a Pablo y a Silas, cuando en Hechos capítulo 16 están amarrados en un cepo, atados en un cepo al fondo de un calabozo oscuro, y se pusieron a cantar a Dios, se pusieron, dice, como a medianoche a cantar himnos a Dios y fueron liberados. Hubo un gran terremoto, no sé si usted conoce el pasaje, dice que se cirnieron los cimientos de la cárcel y los presos fueron liberados. A lo largo de la Biblia vemos a muchos cristianos que cuando se encontraron en un momento muy desesperado en su vida, lo que hicieron fue ponerse a adorar a Dios. Otro ejemplo que saltó a mi mente mientras preparaba este sermón fue Job, que cuando sentía morir
de angustia, de dolor por todas las desgracias que le estaban pasando, dice la Biblia que se postró, cayó de rodillas y adoró a Dios. Independientemente de la circunstancia que estaba pasando, Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, siga siendo bendito el nombre del Señor. El día de hoy, hermano, vamos a ver todo el capítulo. A veces esto pasa cuando está uno predicando expositivamente. Si se da cuenta, en el capítulo 1 nos tomó 4 sermones y ahora en el capítulo 2 nos tomará solo un sermón. Vamos a ver los 10 versículos de este capítulo. Y a mí me gusta que cuando yo estoy predicando, esto es lo que a mí me gusta, que las personas tengan la Biblia en sus piernas y la estén consultando conforme yo estoy predicando. Eso le recomiendo que haga porque vamos a ir por todo el capítulo. Nuestro bosquejo va a quedar así, hermano. Vamos a ver 4 cosas en estos 10 versículos. En primer lugar, vamos a ver a Jonás en el vientre del pez en el versículo 1. Después vamos a hablar de la angustia de Jonás en Jonás capítulo 2, versículo 2 al 5. En tercer lugar, veremos la esperanza de Jonás en Jonás capítulo 2, versículo 6 al 9. Y por último, en nuestro último punto, veremos cómo Jonás es liberado en el verso 10. Jonás 2:10. Vamos a ver entonces nuestro punto número 1, que le pusimos como título en el vientre del pez, y vamos a leer una vez más el verso 1. Tenga ahí su Biblia a la mano y cuando surja una palabra clave en la cual yo me tomo un tiempo más, subráyela. En el vientre del pez, Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Por fin Jonás ora. No oró durante la tormenta, no oró al ser arrojado al mar. Por ahí algunos eruditos dicen que es posible que se haya orado antes de que se lo tragara el pez. Yo la verdad disiento con ellos, creo que no oró antes que se lo tragara el pez porque explícitamente nos está diciendo que estando en el vientre del pez, entonces oró Jonás. Como dijimos, esta oración, hermano, es una especie de canción, pues toda esa porción del verso 2 al 9 está escrito en una forma poética. Jonás está orando a Dios con una canción. ¿Cuántos saben, hermanos, que alabar a Dios es algo muy hermoso? Que cantar a Dios es algo muy lindo. No todos fuimos dotados para ser cantantes, pero sí todos fuimos llamados a ser adoradores en la iglesia. Personalmente me gusta mucho adorar a Dios. Hay momentos en que estoy trabajando en mi oficina y estoy un poquito cansado, qué sé yo. Tengo una guitarra por ahí que medio la sé tocar, la jalo y canto y alabo a Dios un ratito y ya se me olvida todo y sigo trabajando. Jonás no está dentro de un pez por accidente. Él sabía muy bien que estaba allí siendo disciplinado por Dios. Estaba ahí por desobediente. Y lo que hace Jonás es, en esta porción, reconocer que está siendo disciplinado por el Señor y comenzar entonces a hablar con Dios por medio de esta oración, que repito, podríamos bien decir que es una canción. ¿Y a quién estaba orando? Nos dice el verso 1, estaba orando a Jehová su Dios. A Jehová su Dios. Jonás sigue vivo por la misericordia de Dios. Dios ha sido paciente con Jonás, muy paciente. ¿Por qué el Señor no ha desechado a Jonás a estas alturas? No lo ha desechado. Desde el capítulo 1, cuando el Señor le habló y lo mandó a Nínive, Jonás lo que hizo fue huir de la presencia del Señor. Y el Señor lo persiguió al barco. Y todavía en el barco no lo desecha. Y es lanzado al mar y todavía en el mar no lo desecha. Y está dentro de un pez y todavía en el pez no lo desecha. El Señor le da oportunidad tras oportunidad a Jonás. Si me pregunta a mí y el Señor me hubiera consultado, me hubiera dicho, Bernardo, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos con Jonás? Yo le hubiera dicho, elimínalo y manda a Amós. Amós era un profeta contemporáneo de Jonás. Manda
Oseas era otro profeta contemporáneo de Jonás también. Los seres humanos somos poco misericordiosos, ¿no? Cuando alguien ya no reúne ciertos estándares o requisitos, por lo general queremos inmediatamente desechar. El Señor en realidad tenía un propósito con Jonás y le vuelve a dar entonces una oportunidad. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que pecaron severamente y que Dios les dio segundas oportunidades. Un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento es David. Usted sabe todo lo que hizo David. Y el Señor le dio una oportunidad más. Creo que el ejemplo más clásico en el Nuevo Testamento es Pedro, que negó al Señor 3 veces. Yo también hubiera desechado a Pedro. Yo le he dicho, Señor, Pedro no es de confianza. Pedro ya bajo presión no funciona. Se raja, como decimos los mexicanos. Pero no, Dios restaura siempre a sus hijos. Dios restaura a sus hijos. Y en esta parte, hermano, lo que vamos a ver entonces es la misericordia de Dios hacia Jonás. ¿Desde dónde está orando? Dice que está orando desde el vientre de este pez. Sigue vivo, es un milagro, ¿no? Se imagina, ser tragado por un pez y seguir vivo dentro del pez. Esto es un milagro. Mucha gente ha cuestionado este hecho. Muchos dicen, es imposible que un ser humano viva dentro de un pez por 3 días y 3 noches. Sin embargo, nosotros sabemos que ¿habrá algo difícil para Dios? La Biblia dice, no hay nada difícil para Dios. De hecho, a nosotros nos mantuvo no 3 días y 3 noches y no dentro de un pez, sino 9 meses, dentro de un reducido vientre, el vientre de nuestra madre. ¿No cree usted que aquel que puede conservar un feto por 9 meses dentro del pequeño vientre de su madre, pudo conservar la vida de Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Yo creo que sí puede y sí pudo. Alguien me dirá, pastor, ¿está usted comparando peras con manzanas porque los mecanismos son diferentes? En realidad, aunque los mecanismos cambien, desde mi perspectiva, ambos son milagros. Ambos son milagros. Es un milagro la concepción de una vida en el vientre de una madre y que sea alimentado por mecanismos que quizás tienen una explicación biológica y científica, pero que a final de cuentas uno termina diciendo, pero de todos modos, ¿cómo es posible? ¿Sí o no? Fue muy extraño para Jonás estar en el vientre de un pez, imagínese, extraño. Todas las partes del estómago del pez y los desechos, etcétera. Igual fue extraño para el Hijo de Dios estar en la tumba de un muerto. ¿Y sabe por qué? Porque era una ironía que el creador de la vida estuviera en la tumba de un muerto. Igual para Jonás, esta experiencia fue muy extraña también. En este momento Jonás se siente en el lugar más recóndito del mundo. Está dentro de un pez y también está en el fondo del mar. ¿A quién llamas estando allí? Algunas veces tú puedes estar pasando una situación donde comienzas a gritar, ayuda, auxilio, y a lo mejor alguien te oye. Porque no sé, te caíste en la cocina y tu esposo está en el cuarto y te oye. ¿Quién te oye aquí? Bueno, el Dios omnipresente y que tiene cuidado de todos sus hijos está en todos lados para oírnos cuando nosotros clamamos. Está Jonás a solas con Dios y entonces Jonás se rompe, se quebranta y comienza a hablar con Dios. ¿Alguna vez usted ha pasado por una experiencia así? Estás bajo mucha angustia, estás bajo mucha presión, estás bajo muchos problemas, pero entras a tu cuarto y cerrada la puerta detrás de ti, como dice Mateo capítulo 6, adoras y hablas con tu Padre y sientes que eres renovado. Si no lo ha hecho, no sabe lo que se está perdiendo. Y si es cristiano de hace muchos años y no lo hace, pues obviamente está mal porque nuestra vida espiritual necesita que constantemente estemos en oración con el Señor. Vamos a ver el punto número 2, hermanos. La angustia de Jonás. La angustia de Jonás. Jonás capítulo 2, verso 2,
al 5. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. En estos versos del 2 al 5, Jonás describe la angustia que está pasando. Dice, invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó desde el seno del Seol. Es una oración llena de la misma palabra de Dios, de hecho. Jonás sabía la Biblia de memoria, porque cuando uno rastrea algunas frases que Jonás usa, las tomó de los Salmos. Por lo menos eso es lo que podemos ver, porque se parecen mucho. Es importante saber la Biblia de memoria, hermanos, porque hay lugares a los que no se puede llevar una Biblia física, como el vientre de un pez. Hace muchos años, una persona que asistía a la iglesia, pero de repente lo dejé de ver un tiempo, me llamó. Me llamó por teléfono, me dijo que me estaba llamando desde la cárcel, que necesitaba ayuda. Me dijo, pastor, me tragó un gran pez. Y le dije, bueno, hermano, póngase a orar. Porque eso fue lo que hizo Jonás en el pez. No les voy a decir si lo ayudé o no. Jonás, hermano, se pone a orar. ¿A orar qué? La palabra de Dios. Hoy terminamos de leer Génesis, ¿verdad? Nos tomó casi más de un año, ¿no? Leer todo Génesis, un capítulo cada domingo. Y no acabamos a tiempo el año pasado porque algunos capítulos eran largos y se dividieron en 2. Pero el primer domingo de enero, si usted lo notó, comenzamos a leer los salmos sistemáticamente. Cada domingo se lee un salmo. Ahorita fue el cuarto domingo, leímos el Salmo 4. Primer domingo del año se leyó el Salmo 1. Le recomiendo que llegue temprano, porque es desde allí donde comienza el culto. ¿Sí? Nos reunimos, se hace la apertura, se lee el Salmo y es la primera lectura bíblica que tenemos como iglesia. Cuando ya va a empezar la reunión, tenemos lectura bíblica, es sistemática. Nos va a tomar 150 domingos terminar Salmos, muchos domingos, ¿no? Que son casi 3 años, pero así lo vamos a hacer. Nosotros que tenemos amor por la palabra deberíamos de estar presentes acá cada vez que se está leyendo la Escritura. Por ejemplo, en esta porción del verso 2, Jonás parece que está orando de alguna manera el Salmo 33. Mire lo que dice el Salmo 33. Dice así, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Jonás está orando la palabra, porque Jonás conoce la palabra. Jonás, con todos sus defectos, es un siervo de Dios. Por eso Dios le está dando segundas oportunidades, ¿no? A los que no son sus siervos los desecha. A Saúl, comparado con David, lo desechó, ¿sí o no? A Judas, comparado con Pedro, lo desechó. Pero a David le dio una segunda oportunidad, a Pedro le dio una segunda oportunidad. Jonás se siente, dice, en el seno del Seol. Esta palabra Seol, hermanos, en el hebreo, por lo general los hebreos lo utilizaban para hablar del sepulcro. Hay algunas personas que les gusta mucho abusar de los paralelos. Aquí hay muchos paralelos entre Jesús y Jonás, vimos varios la semana pasada, varios contrastes, pero hay personas que abusando de esos paralelos dicen que al hablar Jonás del Seol significa que Jonás murió en el pez, que Jonás literalmente murió en el pez y que cuando el pez lo vomitó, Jonás resucitó y que por eso se compara a Cristo estando en la tumba muerto y resucitando y saliendo de la tumba también. Personalmente creo yo que eso es llevar el paralelo a un extremo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando lleguemos al verso 7 nos vamos a dar cuenta que aunque Jonás dice que su alma desfallecía dentro de él, su alma seguía en él. Por tanto, eso es llevar un paralelo
al extremo, Jonás realmente estuvo vivo esos 3 días en el vientre del pez y no murió. Cuando habla del Seol, lo único que está haciendo es hablando poéticamente o metafóricamente de la profundidad del mar, porque eso era lo que entendían los hebreos por Seol, lo que se descendía a la sepultura. Y para comprobarlo, leamos el verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sí ve? Jonás está refiriéndose a las profundidades del mar, poéticamente comparándolo con el Seol, el lugar de los muertos. Está hablando en manera figurada de su experiencia en el fondo del mar. Y sigue citando la palabra. El verso 3 fue tomado, o por lo menos se parece, a Salmo 42:7. Léalo conmigo ahí en pantalla. Salmo 42:7 dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este Salmo 42 que cita Jonás es muy interesante. El encabezado dice de los hijos de Coré. Los eruditos dicen que debería de decir a los hijos de Coré, que realmente el Salmo fue escrito por David. Y cuando dice a los hijos de Coré es simplemente para que ellos lo cantaran. Y está muy en contexto de lo que está pasando Jonás, porque si es David realmente quien escribió este salmo, usted lo puede leer y el contexto de este salmo está hablando prácticamente de las consecuencias del pecado de David. Y Jonás está en el pez por la consecuencia de su pecado. Es uno de los salmos en donde David dice que siente morir de sed por Dios, donde llora tan profusamente que dice que empapa su lecho de lágrimas todas las noches. Está sufriendo constantemente y está siendo su alma turbada. Y él dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas, oh alma? Dentro de mí espera en Jehová, porque aún he de alabarle. David en el Salmo 42 tiene la esperanza que la angustia pasará y alabará a Dios. Y también Jonás en el vientre del pez cita este salmo como diciendo: hay una esperanza, pero eso es nuestro punto 3 y ya vamos a llegar ahí. Me echaste a lo profundo de los mares, dice Jonás. Vamos a notar algo bien interesante. ¿Quién echó a Jonás al mar? Nosotros sabemos que fueron los marineros. ¿Quién dice Jonás que lo echó al mar? Dios. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque aunque fueron los marineros los que físicamente arrojaron a Jonás en el agua, realmente Dios era el responsable detrás de esta acción. Nada pasa en la vida de un hijo de Dios sin que Dios lo permita. Jonás reconoce eso. ¿Verdad, hermanos? Muchas cosas pueden pasar en nuestra vida, pero siempre detrás de eso está el Señor. Debemos de tener paz. Muchos tienen miedo ahorita por la situación migratoria. Pero déjeme decirle algo, hermano. Nadie te puede tocar si Dios no lo permite. Los marineros agarraron a Jonás y lo botaron al mar y le pusieron las manos encima y lo echaron fuera del barco. ¿Pero por qué? ¿Quién lo echó? Dijo Jonás. Dios. Jonás dijo: fue Dios el que me echó en el fondo del mar. Los marineros solamente fueron instrumentos materiales. Dios fue el autor intelectual detrás de toda esta situación. Eso es conocer la soberanía de Dios. Pero no solamente dice que Dios fue el que lo echó al mar, sino que también Dios es el que incitó el mar contra él. Mire lo que dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No dice que el mar en sí mismo, sino que son las olas y las ondas del Señor las que estaban pasando de alguna manera sobre Jonás. Esto trae a mi mente también, por ejemplo, que Pablo nunca se llamó prisionero de Nerón. ¿Prisionero de quién decía Pablo que era? Prisionero de Cristo. El emperador romano y el gobierno romano eran los autores materiales de arrestar a Pablo muchas veces. Pablo siempre decía: yo soy prisionero de Cristo. Es decir, no estamos en las manos del hombre, estamos en las manos de Dios. Y Dios permitirá en nuestra vida lo que Él quiera permitir, porque Él es soberano. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo Job: postrarnos y adorar y decir: Dios dio, Dios quitó, siga siendo bendito el nombre de Dios.
¿Y qué le parece el pasaje que leímos hoy sobre Génesis 50, que también viene a mi mente? En donde vienen los hermanos temerosos a decirle a José, José, tu padre dijo antes de morir, que a saber si dijo, que tuvieras misericordia de nosotros porque lo habían vendido, ¿se acuerda? Como esclavo. Y José, ¿qué dice? José dice, no se preocupen, Dios me mandó a Egipto para poder preservar la vida de muchos pueblos. Sigue José diciendo que es Dios el responsable de todo lo que a él le pasó y no necesariamente sus hermanos. ¿Cuántos saben que estamos en las manos del Señor? Estamos en las manos de Dios, hermanos. Oremos por el presidente, oremos por el gobierno. No ande ahí maldiciendo al gobierno, hermano. Eso déjelo para gente inmadura. Nosotros tenemos que bendecir al gobierno, sea quien sea. Para mí, cuando una persona, hermano, se pone a maldecir al gobierno en las redes sociales, yo podría pensar que esa gente no es cristiana. Y así se lo digo, hermano. Porque no importa si el presidente es de izquierda, de derecha, de lo que sea, tu trabajo como creyente es seguir lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es bendecid y no maldigáis. Orad por el príncipe, orad por el que está en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente y tengamos paz. Amén, hermanos. Porque no estamos en las manos del príncipe. ¿Qué dice el Salmo 118, 8 y 9? Que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Porque nuestra ayuda viene del Señor. Uno puede apoyar a un presidente, pero ese presidente no debe volverse un ídolo, no debe volverse el príncipe en el que tú confías, porque tú confías en Dios. Amén, iglesia. Así que tengamos paz. Mucha gente anda llena de pánico, lleno de temor. Póngase a orar, póngase a leer la Biblia, tranquilo, espere, no se vuelva loco. Hay gente que dice, ya me voy. Y están así que se van hace años y no se van. Tranquilo, encomiéndese en las manos del Señor y tenga paz. Actúe como un buen cristiano, porque la espada fue hecha, hermano, para los malos. Ahora, si usted se porta como un villano, como un malvado, y Dios lo entrega en la mano de la espada para darle una lección, pues es problema de usted. Pero nosotros debemos ser prudentes, debemos de andar manejando, respetando el speed limit, debemos andar por lo menos que las luces de nuestro carro estén bien, a horarios que ya no conviene, altas horas de la noche, a menos que sea una emergencia, deberíamos mejor de estar en casa. Seamos prudentes también. Encomendémonos en las manos del Señor y el resto, hermano, pues el Señor dirá. Y estamos en sus manos. Verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Se siente de alguna manera como Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén y Dios dice que los echó del huerto. Y en un sentido Jonás se siente así. Irónicamente, se acuerda que Jonás quería huir de la presencia de Dios y ahora Dios le da lo que él está pidiendo. Se siente así. No es que Dios no está, porque Dios en su omnipresencia está en todos lados. Pero Jonás en ese momento dice, soy desechado delante de tus ojos. Comienza a sentir la carga de la consecuencia del pecado. ¿Sabe uno de los dolores más grandes que uno como cristiano puede experimentar? Es el dolor por el pecado. Si tú pecas y no te duele, preocúpate, algo está mal en tu vida. El verdadero cristiano, cuando peca, siente un gran dolor en su vida. Siente como que, Señor, ¿dónde estás? Y Dios está ahí, pero a veces te deja un momento para probar tu fe, para construir tu carácter, para ver quién eres como cristiano en medio del dolor, pero el Señor está ahí, porque el Señor es omnipresente, ¿verdad? Tenemos claro eso. Y dice Jonás, me siento así, me siento como que fui echado de la presencia del Señor. Pero escuche, mas aún veré tu santo templo. Anhela el templo de Dios, Jonás. Lo anhela. En el vientre del pez valora lo que no valoró cuando estaba fuera del pez. Si usted se recuerda, si usted sabe un poco de historia bíblica, Jonás es un profeta del norte. Y en el norte no hay templo. El templo está en el sur, en Judá. Porque cuando hubo la división del reino entre Roboam y Jeroboam, el templo se quedó en el sur y en el norte Jeroboam inició un culto pagano nuevo, hizo unos becerros, etc. Jonás, siendo del norte, está adorando el templo que está en el sur. Porque realmente ya ahí como que empieza a decir, no importa realmente si no soy del sur. Yo anhelo a Dios, yo anhelo su templo.
yo veré su santo templo. Cuando Salomón inauguró el templo, hizo una oración y Salomón dijo, para que todos tus hijos, cuando sean diseminados por la tierra y oren, que todos se vuelvan a tu templo. ¿Se acuerda? Tenían que buscar de alguna manera en dirección al este al templo y orar mirando al templo. Daniel hacía eso 3 veces al día, abría su ventana y mirando en dirección al templo oraba. Jonás está orando dentro del pez. No sé cómo hizo, ¿verdad? No podía. El pez andaba para allá y para acá y ahí como que ya la dirección no importó. Pero él tiene en mente el templo del Señor, la presencia del Señor. Valoremos el estar aquí, hermanos. Valoremos el estar en la casa de Dios, adorando a Dios, escuchando el evangelio. Hay mucha gente que quisiera, pero no puede. Están en la cárcel, están en un hospital o en su defecto están en el vientre de un pez, metafóricamente hablando. El Señor los tiene ahí bajo disciplina, como tenía a Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, verso 5, el alga se enredó en mi cabeza. Este verso a mí me da a entender que Jonás está luchando dentro del pez. Estar dentro del pez para Jonás resulta todo un reto. Al parecer hay poco oxígeno, al parecer se mueve el pez, el agua lo anega por momentos, el alga lo enreda al cuello. La situación era desesperada. Jonás estaba vivo, pero no iba a seguir vivo por mucho tiempo si no salía del pez. Tenía que salir del pez porque por mucho tiempo más no iba a permanecer vivo dentro del pez. Hay muchas frases que hemos acuñado los seres humanos cuando estamos bajo mucha angustia. Y todas estas frases se las podríamos aplicar a la perfección a Jonás. Por ejemplo, la frase, he tocado fondo. La frase, estoy con el agua al cuello. La frase, me siento como un callejón sin salida, en un callejón sin salida. Me siento entre la espada y la pared. O estoy hundido. Todas estas frases se le pueden aplicar a la perfección a Jonás. Jonás está en una situación, hermanos, muy desesperada. Y es necesario que algunas veces Dios nos lleve a situaciones así para enseñarnos a depender de Él. El Señor le está dando una lección muy grande, hermanos, a Jonás. Hay un dicho que dice por ahí que no sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea todo lo que tienes. Jonás estaba exactamente en ese momento. Jonás no tenía otra esperanza. Nadie más lo podía ayudar. Dios era en ese momento todo lo que él tenía y por tanto era todo lo que él necesitaba. A Jonás Dios lo pensaba levantar, obviamente, pero primero lo tuvo que hundir, porque si no, no iba a aprender la lección. En estos 4 versos entonces, del 2 al 5, por lo menos vemos la situación de angustia y desesperación que está pasando Jonás. Pero ahora, en el punto 3, vamos a hablar sobre la esperanza de Jonás. Punto 3, la esperanza de Jonás, y leemos Jonás 2, del 6 al 9. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración, ¿qué dice? Llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Vemos ahora un giro, hermano, en estos versos. Comenzamos a ver ya que Jonás comienza a tener una esperanza. Dice ahí, ¿verdad? En el verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Vemos en el verso 6 un giro. La mitad todavía está conectada con los versos anteriores, como que está reconociendo su angustia, pero luego en la parte B comienza a hablar ya con fe y a decir, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
De aquí en adelante, la oración de Jonás cambia y comienza a hablar entonces de las cosas que él quiere hacer para Dios, hacerle promesas a Dios. Sintió en un momento que su vida se estaba perdiendo y justo en ese momento la encontró. Había perdido el camino por su desobediencia y justo en este momento, en el verso 6, parece que reencuentra el camino y es volverse en fe al Señor. Cuando mi alma, dice Jonás, desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración luego llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Sí ve? Le dije que Jonás no estaba muerto, que en el versículo 7 dice que aunque su alma desfallecía en él, él tenía el alma en el cuerpo. Nosotros sabemos por la Escritura que cuando el alma abandona el cuerpo es porque una persona ha muerto. Por tanto, Jonás ha estado vivo todos estos tres días. Y tiene una firme convicción. Dice, mi oración llega hasta ti. Sabe que el Señor lo oye. Comienza a hablar ya con fe y a tener esperanza. Verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. La palabra vanidad hubiera sido mejor traducida ídolos. Los que siguen los ídolos. Así que Jonás, en esta parte, hermano, todavía no le cierra muy bien el tema de Nínive. Todavía en su mente no le cierra, ya cambió su actitud. Él no está con la actitud que tuvo en el barco. Su actitud en el pez es diferente, pero posiblemente todavía no le cierra el tema de ir a predicar a aquellos que son seguidores de los ídolos. Sin embargo, ya no pelea con Dios, solamente es como si fuera un comentario, como diciendo, no me hace mucho sentido todavía esa situación. Personalmente yo hubiera omitido esa parte de mi oración, como que no estaba en una posición todavía para decirle eso a Dios. Pero Jonás era Jonás. Y el verso 9, hermanos, es nuestro verso clave de por qué nuestro sermón se titula el día de hoy, la salvación es del Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Comienza Jonás, hermanos, a hacer promesas a Dios. Dice que le va a ofrecer sacrificios, que va a pagar sus votos. Y esta expresión, hermano, la salvación es de Jehová, es clave. Este es el versículo clásico cuando se usa, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma Protestante, la sola gratia, no la sola gracia, que la salvación es solo por gracia. Siempre se usa Jonás 2:9. La salvación es del Señor. Y hay por lo menos tres cosas que aprendemos en el proceso de Jonás, tres cosas que Jonás concluyó acerca de la salvación antes de decir esta frase. La primera cosa, hermanos, que Jonás concluyó es que había pecado contra Dios. Había pecado contra Dios. Eso es lo primero que tiene que reconocer una persona para entender que la salvación es del Señor, que es un pecador. En estos días es difícil decirle a la gente, usted es un pecador, porque vivimos en los tiempos del evangelio terapéutico, que lo que hace es levantarte la estima, decirte tú puedes, tú eres grande, tú eres un campeón, aunque andes en pecado. Pero es necesario, como paso número 1 para poder entender la salvación, reconocer que somos pecadores. Es lo primero que Jonás reconoce en el vientre del pez. Está ahí por disciplina. El Señor lo está disciplinando. La segunda verdad que debemos entender es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jonás lo expresó. Se sentía atrapado, una de las frases que utiliza es que se sentía como si estuviera enllavado en un cuarto con el cerrojo por fuera. Todos los cerrojos, dice, del mundo se echaron sobre mí. Cuando alguien te encierra en un cuarto y pone el cerrojo por fuera, la única forma es que él te saque. Tú no tienes acceso al cerrojo. Y eso es lo que está diciendo Jonás de alguna manera dentro del pez. Yo no puedo salir de aquí. Por mucho esfuerzo que una persona pueda hacer, no puede salvarse a través del esfuerzo moral. Jonás se confesó hundido, perdido, con el agua hasta el cuello, que el alga se enredaba en su cuello y que no podía hacer nada. Se dio cuenta que estaba condenado de alguna manera por causa de su pecado, de su rebelión, y que no tenía él realmente la potencia en sí mismo para salir de ese lugar. Y la tercera cosa que Jonás entendió sobre la gracia de Dios es que la salvación del Señor o la gracia del Señor no es algo
barato, no es algo que el Señor me salva y ya yo puedo hacer lo que quiera. Y eso lo vemos en el verso 4 y 7, donde llama al templo de Dios santo, santo. Él reconoce que Dios es santo, que su templo es santo. ¿Usted se acuerda qué era lo que hacía sagrado el templo? El lugar santísimo. ¿Pero por qué el lugar santísimo era el lugar más sagrado del templo? Porque estaba ahí, ¿qué? El arca del pacto, el arca de Dios. Esta arca del pacto era donde se creía que Dios les hablaba a ellos desde el propiciatorio del arca. Se entendía que desde ahí Dios les hablaba. Jonás está reconociendo entonces que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces repasemos. Mire, en primer lugar, tenemos que entender estas tres cosas esenciales del Evangelio. Número 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Número 3, Dios nos salvó por medio de su gracia, mediante la fe en Cristo. Y eso es lo mismo que vemos en todo el proceso de Jonás. Y nosotros debemos de reconocerlo. No merecíamos más que la condenación. Somos absolutamente incapaces de, por medio de actos de buena moral, salvarnos a nosotros mismos. Y que si somos salvos es por la gracia del Señor y nada más. Porque el Señor, hermanos, nos salvó. Jonás 2:9 dice, la salvación es del Señor. Y finalmente, hermanos, Jonás es liberado. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mandó Jehová, dice, al pez. La soberanía de Dios, como dijimos en un sermón anterior, sobre la creación, sobre los animales, sobre los seres que Él mismo hizo. Y resulta que el pez es más obediente que Jonás. Que el Señor mandó a Jonás a Nínive y Jonás no quiso ir. Pero aquí el pez obedece y va a liberar, a vomitar a Jonás. En la Biblia hay varios animales que obedecieron más a Dios que muchas personas, ¿no? ¿Se acuerda del profeta Balaam? Sí, va en su asna y no discierne que un ángel del Señor está enfrente de él. Y el asna sí discierne, lo ve y dice, no, yo por ahí no paso. Y lo vomitó en tierra. Imagínese andar dentro de un pez. Si hay gente que con solamente subirse a un barco le da náuseas. Imagínese andar dentro de un pez que anda para arriba, para abajo. Jonás tenía náuseas, pero el pez también tenía náuseas. El pez le provocó náuseas a Jonás, Jonás le provocó náuseas al pez. Y el Señor lo mandó a liberar. Me imagino que el pez de alguna manera nadó hacia una playa y salió y puso en tierra firme a Jonás, porque dice que lo vomitó en tierra. Por desobediente, Jonás se volvió vómito de un pez. Viene a mi mente aquel pasaje que dice, sean fríos o calientes, porque si son tibios, los vomitaré de mi boca. Hermanos, hermanas, pónganse firmes, decídanse ya. Ya. ¿Qué soy? ¿Soy cristiano? ¿No soy cristiano? Y si usted dice soy cristiano, póngase firme a servir a Dios. Y si usted dice no soy cristiano, ¿sabe qué? Va a sonar feo lo que voy a decir, pero hay un pasaje que dice, a esos que dicen yo no soy cristiano, ¿sabe qué les dice el Señor? El que esté sucio, ensúciese más. Como ya desechándolo, como diciendo Dios, te desecho. ¿Se acuerda cuando de los romanos dice que los entregó a pasiones vergonzosas? Esa palabra entregar es como Dios diciendo, te he estado llamando y no quieres. ¿Quieres el pecado? Te entrego al pecado entonces. Quita todos los frenos, todos los límites que una persona pueda tener internamente, y por eso es que mucha gente que ha practicado solamente un cristianismo terapéutico, moralista, sin haber sido verdaderamente nacidos de nuevo, se vuelven peores cuando se van al mundo que antes de haber estado en Cristo. Así que si no quieres ser vómito, hermano, hay que obedecer, porque Jonás se convirtió en vómito por desobediente. Y esta parte, hermano, es clave. La salvación es de Jehová.
¿Se acuerda que dijimos que esto es una canción? ¿Verdad? Eso quiere decir que esta parte fue la última estrofa de la canción de Jonás, justo antes que el pez lo vomitara, ¿verdad? Cuando Jonás cantó y dijo, las salvaciones de Jehová, el pez lo vomitó. Esto para mí fue muy importante cuando estaba haciendo el sermón. Dije, esta declaración de Jonás en este momento fue clave. Jonás entendió de alguna manera el evangelio. ¿Sabe cuál es la palabra original en el hebreo para salvación? En Jonás 2:9. Yeshua. Vaya a buscarla. ¿Y sabe quién es Yeshua? Jesús. Jesús es Yeshua. Porque precisamente Jesús significa que Él es el Salvador, enviado por Dios. Aquí está el evangelio de Jonás. Jonás está reconociendo que la salvación es ¿de quién? Del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Jonás termina entonces su oración con un grito de alabanza. La salvación es del Señor y el pez lo vomita. Por favor, hermanos, pongámonos firmes en el Señor. Pongámonos firmes en el Señor. Hago un llamado el día de hoy a que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, nos pongamos en sus manos y que se haga su santa voluntad. Vamos a adorar al Señor juntos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.